7 de la mañana con 13 minutos, vamos a temas económicos y financieros. Ya está aquí en el estudio Roberto Aguilar, como cada mañana. Qué gusto. Roberto, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Vero, muy buenos días. Muchas gracias. Fíjate que los mercados financieros amanecen, por ejemplo, las bolsas retrocediendo. Se dio a conocer el dato de la inflación en la zona del euro, estos países que comparten esta moneda única, sí, correspondiente a marzo, y hay buenas noticias aparentemente. Fíjate que en términos anuales, la inflación bajó de 8.5 a 6.9%. Y esto por la disminución de los precios del gas. Hace un año se dispararon con el tema de Ucrania y Rusia, hoy han disminuido, pero el problema es que hay un temor de que justamente en ese periodo el incremento de los energéticos se haya contaminado a otros precios como el de los alimentos, que ahora es más complicado disminuir. Así es que claroscuros justamente con este dato que se dio a conocer. Por el otro lado, China también está anunciando que está buscando la estrategia para tratar de impulsar su mercado. Ayer reportábamos que esta economía tuvo una tasa de crecimiento de 4.5% en el primer trimestre del año, mejor a lo que se esperaba, pero el gobierno insiste en que todavía tiene mucho por hacer justamente en el mercado interno. Y hoy, por ejemplo, las expectativas, Vero, es que China crezca, por ejemplo, este año a una tasa de 6%, más o menos es lo que se está estimando. Y otro de los temas interesantes, Vero, tiene que ver Elon Musk, que es el segundo hombre más rico de este planeta, y que se ha puesto, digamos, muy de moda en México con el anuncio de su inversión. Dijo que la única manera de incentivar la demanda de los autos eléctricos es bajando el precio. Y él lo hace predicando con el ejemplo. Ayer anunció la sexta baja de sus precios de los autos eléctricos de su marca Tesla en Estados Unidos. Lo ha bajado de manera gradual, pero esto también tiene que ver con la competencia, porque ayer mismo, Vero, se presentó en China un auto que vale más o menos, el precio de entrada serían como $11,000. Estamos hablando de un poquito más de 200,000 pesos ya, si lo hacemos justamente la conversión. Lo interesante es que esta compañía BYD, una empresa china, tiene presencia en México y ya empezó a comercializar algunos modelos, no en especial de bajo costo, por así decirlo, pero al final del día, lo que platicamos antes de entrar al aire. Sí, ¿cómo impacta eso, no? Para bien y para mal, Roberto. Sí, porque esto lo que está implicando es que haya más tecnología, que se utilice menos mano de obra, que haya más automatización y robotización en los proyectos, en los procesos, para que justamente tú seas capaz de disminuir el precio. Sí, se decía también que México produce y va a producir muchos autos eléctricos, pero circulan pocos en las calles, y eso precisamente, la gran barrera de entrada es el precio de los autos. Y si queremos llegar a cumplir ciertos objetivos en el 2030, pues más vale que estas empresas sean mucho más eficientes y se otorguen costos. Pero ese es un tema, decíamos, por el lado del comprador, qué bueno que haya estas opciones de precios más accesibles. Es más viable que puedas adquirir un auto así, pero ¿qué ocurre con todo el equipo que hay detrás de la producción? Exactamente, que ya es una mano de obra que es escasa, porque como te decía, está automatizada, y esto también reduce el potencial. Así es que pues son los precios, por así decirlo, que uno paga también, o el mundo paga por este avance tecnológico. Y rápidamente también te comento, Vero, que se dio a conocer justamente el informe sobre el estado de la población mundial. Es un organismo justamente de la ONU. Es un dato interesante, fíjate. ¿Se hace anualmente? Sí, fíjate que se dio a conocer que la India tiene 1.428 millones de habitantes y le gana casi por 3 millones a China, que se ha quedado un poco rezagada. Pero esto más que un número, ¿verdad? Esto habla del gran reto económico y de la hegemonía que pueden tomar los países con este tamaño de la población. Ya lo vemos con China, que incluso ha tenido que modificar sus políticas. Para tener hijos, ¿no? Exactamente, para fomentar la inflación. De hecho, recientemente vimos el primer tropezón, la disminución de la población en décadas. Entonces China, pues hoy debería también estar preocupada y trabajar sobre este tema. Pero insisto, más que números, son el reto que significa pues generar sostener una economía. A toda esa población. Imagínate, 1.428. Además, la India, estamos hablando en un contexto complicado en términos económicos. Y fíjate que además de la que hablamos poco, nos dirigimos más hacia el tema de China, pero por ejemplo, ya lo rebasó justamente la India. Y el tipo de cambio, Vero, rápidamente te comento, está cotizando en 18.11. Nos duró muy poco el gusto de tenerlo debajo de los 18 pesos, y esto también obedece a la inestabilidad de los mercados
mercados internacionales. Y rápidamente te comento también, Vero, que estas iniciativas de reforma a la ley minera y en materia administrativa sí inhiben la inversión extranjera y también la nacional, porque generan incertidumbre y alta volatilidad. Esto lo advirtió también el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, que por cierto ayer actualizó su estimado de crecimiento para la economía este año con 1.5%, la mitad de lo que se estima justamente por parte del gobierno federal. Agregó que el escenario económico de México de por sí es débil, con alta incertidumbre, con una serie de riesgos latentes procedentes justamente de este entorno global tan complicado, y las propuestas legislativas del presidente que ha hecho recientemente pues solo vienen a complicar todavía más este escenario. Pero por el otro lado, Vero, una buena noticia. Ayer se dio a conocer un indicador adelantado del comportamiento de la economía mexicana para el primer trimestre del año, y contrario a lo que se esperaba, la economía mexicana sí habría comenzado el año con el pie derecho. Esto en términos de crecimiento. Te decía que este indicador oportuno de la actividad económica de marzo sugiere un crecimiento de 1.4% del PIB en los primeros 3 meses, pero de 4.3% cuando medimos este periodo con el mismo lapso, pero del año anterior. Esto no quiere decir, Vero, que por ahí nos vayamos a ir. Tiene que ver justamente con esta inercia que había del cierre del año, pero también hay que ver el resto del año. Estamos hablando solamente del primer trimestre, y la verdad es que lo que se anticipa es que se vaya desacelerando un poco más la economía mexicana, pero por lo pronto, insisto, lejos de lo que se esperaba, tuvimos un buen inicio de año. Y sería interesante también conversar un poco sobre qué parámetros o qué determinan estos indicadores. ¿Cómo se miden, Roberto? Fíjate que esto es interesante porque se habla mucho, o se critica mucho, eso hay que reconocerlo, de que tenemos indicadores muy desfasados. O sea, estamos hablando de indicadores que ya pasó un mes y medio de que se determinó, por ejemplo, el periodo que miden. Pero esto se ha agilizado justamente con una serie de indicadores adelantados que sugieren más o menos por dónde está la ruta de la economía, y se ha hecho un indicador adelantado del indicador adelantado, Vero. Eso es lo más interesante y creo que esto nos ayuda mucho, insisto, a esto. Pero al final del día varias voces son las que coinciden que sí, comenzó México con el pie derecho, por lo menos por el primer trimestre del año, y la verdad es que qué bueno, y que lo siga haciendo así. Nosotros no estamos deseando que baje, ni mucho menos. Vivimos aquí, somos parte de este país, y si sigue creciendo, esto se transforma también en muchas oportunidades para la población y para nosotros mismos. Pues ojalá que estos indicadores también nos den un preámbulo para seguir avanzando. Por supuesto. Y rápidamente te comento, ya habíamos dicho, estamos en el periodo de esta situación de pues nuestra cumplir con el pago de nuestros impuestos, nuestra declaración anual. Y ya habíamos dicho, por ejemplo, que en el tema de las inversiones de renta fija, que son los bonos, CETES, etcétera, ahora el tema de la renta variable. Aquellas que no tienen un rendimiento fijo, estas inversiones, como son las acciones, debes declarar la ganancia o pérdida antes del SAT, y debes pagar el impuesto sobre la renta solo sobre las ganancias netas. Es decir, si tú en un periodo perdiste 100, pero ganaste 100, pero perdiste 50, pues solo tendría que ser por esa cantidad restante lo que tienes que pagar. Esto también incluye las acciones que están en el sistema internacional de cotizaciones, que por cierto son mucho más de las que cotizan en México, y son estas grandes compañías que tú puedes comprar desde México sin ningún problema, y hablamos de todas estas tecnológicas, de servicios, en fin, y estas tienen el mismo tratamiento fiscal que las acciones o que las emisoras mexicanas. Es decir, una persona física que reside en México paga 10% sobre los rendimientos tanto de la venta de acciones de emisoras nacionales como emisoras extranjeras. También los dividendos, esto que las empresas reparten cada año, puede ser entre todos los accionistas, es un ingreso, y también deben de pagar impuestos. Ya lo decíamos, tendríamos que revisar este marco fiscal también para incentivar más el mercado, quizás que lo bajen, o por qué no, que lo eliminen, como sucede en otros países. En otros países, deberíamos aprender de ello. Así es, pues gracias por este gran panorama, como cada mañana que nos compartes en términos económicos, Roberto Aguilar. Al contrario, Vero, muy buenos días, y las finanzas nos harán libres. Gracias, Roberto. Vamos ahora a conocer cómo están operando los indicadores financieros más importantes del mundo. Los precios del petróleo registraron una mínima variación con respecto a ayer a consecuencia del sólido dato económico de China. Así el Brent subió 0.01% para venderse en los $84.77 por barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas se cotizó en los $80.86, un alza del 0.04%. Por su parte, la mezcla mexicana de petróleo bajó 0.08% para ubicarse en los $71.78 por barril.
La tasa de interés interbancaria del Banco de México se ubica en 11.53%, mientras que los CETES a 28 días alcanzan el 11.30%. En el mercado bursátil, la Bolsa Mexicana de Valores cerró operaciones con una pérdida del 0.72%, el Standard & Poor's subió 0.09%, mientras que el Nikkei retrocedió 0.18%. Durante la jornada pasada, las emisoras que más ganaron en el mercado accionario mexicano fueron Médica Sur con 6.02%, Corpobail subió 5.45%, mientras que Axtel se incrementó 3.68%. Entre las empresas con mayores pérdidas se encuentra Industrias Bachoco con 7.50%, Grupo FAMSA cayó 6.38%, mientras que el Grupo Aeroportuario del Pacífico descendió 5.18%. Heraldo Media Group.